permití hacer una pausa para compartir un tema que yo sé que lo hemos compartido acá, que mi papá estuvo hablando en estos días de eso, pero quiero compartirlo para hacer una aclaración que me parece importante, que a veces el tema genera dudas. Entonces, hoy yo quiero hacer una aclaración sobre el tema para diferenciar dos cosas. Una cosa que es el nacimiento de nuevo y otra cosa que es el crecimiento o la madurez cristiana. Porque a veces cuando se habla solo del asunto puede quedar ciertas dudas. Hay un predicador muy bueno que se llama Paul Washer que tiene muy buenos mensajes sobre la conversión. Pero yo he escuchado muchos cristianos genuinos que a escuchar ese mensaje comienzan a dudar si son salvos. Porque el hermano tiene un problema, no diferencia dos asuntos que la Biblia sí diferencia. Y él los trata como si fueran lo mismo. Entonces yo quiero hacer esa diferencia hoy por la palabra y para que nos dé como claridad más en relación a esos asuntos. Amén. Entonces vamos a leer Juan 3, verso 1. Ese pasaje de donde surge la frase que nosotros usamos, nacimiento de nuevo, porque fue una frase que el Señor mismo usó para hablarnos de un asunto muy importante. Cuando la Biblia habla de nacimiento de nuevo, hay palabras que están muy relacionadas. El mismo pasaje, si usted lo termina leyendo, más adelante el Señor habla de salvación, habla de vida eterna y habla de creer. Entonces, esas cosas están unidas porque aunque son diferentes aspectos de la obra de Cristo que recibe el creyente, son parte de lo mismo. Cuando una persona cree en Cristo, tiene vida eterna, nace de nuevo y es salva en ese primer aspecto. Entonces son palabras que están conjuntas. Todo eso hace parte de lo mismo, de un evento que sucede en la vida del hombre cuando se encuentra con la palabra de Cristo. El comienzo de la vida cristiana, el nacimiento de nuevo. Porque así como nosotros nacemos naturalmente a esta vida una sola vez, así también nosotros nacemos en el reino de Dios solo una vez. Es un evento único. Entonces ese evento el Señor lo va a hablar aquí en Juan. Yo sé que estos pasajes los conocen, pero quiero empezar por ahí. Dice ahí en el verso 3 el Señor hablando con Nicodemo, que como hemos dicho muchas veces era una persona que era importante, era una persona conocida, una persona religiosa, y viene a acercarse al Señor considerando que el Señor era un maestro, porque él hacía grandes cosas. Pero mira lo que el Señor le dijo ahí a Nicodemo, ahí en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aunque aún el mismo nacimiento de nuevo muchas veces nosotros no lo entendemos, también para Nicodemo fue un misterio. ¿Cómo así? Él mismo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor le muestra a Nicodemo una necesidad que tiene el hombre. El hombre necesita nacer de nuevo, o más adelante como lo explica, nacer del Espíritu y nacer del agua. Es una necesidad que tienen todos los hombres. Los hombres espiritualmente nacen muertos en pecados. Todo hombre nace muerto. Todo hijo de Adán y Eva nace bajo un juicio. ¿Qué es la muerte espiritual? El hombre es un ser integral. Pablo nos dice en Tesalonicenses que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es esto? Cuando Dios crea en Génesis al hombre, lo toma del barro y forma la figura del hombre, nuestro cuerpo. Pero ese es el aspecto del cuerpo. Después el Señor sopla su espíritu en el hombre. Apenas el espíritu entra al cuerpo del hombre, surge la vida en el hombre. Y el hombre se vuelve un alma viviente.
Entonces, esas son las partes del ser del hombre. El cuerpo, el espíritu que le da vida al cuerpo, y una vez se une el espíritu al cuerpo del hombre, surge la identidad personal del hombre, que es el alma. Eso es muy misterioso, pero usted lo vive diariamente. Usted tiene un cuerpo con el cual tiene contacto con el mundo físico. Usted tiene un alma con la cual tiene contacto con sí mismo, con sus pensamientos, con su voluntad, con sus decisiones. Ese es el alma. Y hay una parte todavía más interior, que esa parte es llamada el espíritu. Y así como nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para tener contacto con el mundo físico, nuestra alma fue diseñada por Dios para tener contacto con nosotros mismos, ser conscientes de nosotros mismos. También Dios hizo el espíritu para que nosotros pudiéramos tener contacto con la realidad o la dimensión en la que Dios se mueve, porque Dios es espíritu. Pero pasó algo. Cuando el hombre muere, el Señor le dijo, no comas porque morirás. ¿Qué fue la muerte? Porque ellos comieron y Adán vivió 1000 años más, prácticamente. Entonces, ¿qué es eso que la Biblia se refiere la muerte? Entonces vamos a ver que la muerte en el hombre no fue un proceso inmediato, sino fue un proceso progresivo que afectó todo el ser del hombre. ¿Qué fue lo que primero afectó a Adán y a Eva cuando ellos comieron? La parte de su ser que había sido diseñada por Dios para tener contacto con Dios, para tener comunión con Dios y para entender los caminos y el reino de Dios, sufrió un daño, o sea, sufrió muerte. O sea, el espíritu que había sido creado para tener contacto con Dios perdió sus funciones y capacidades. Pero el asunto no quedó ahí. Inmediatamente ellos pierden su realidad espiritual, su capacidad de tener comunión con Dios. Cada uno de los aspectos de su ser comenzó a afectarse. Entonces el alma del hombre, que había sido creada como un instrumento de Dios preciosísimo, porque la mente, los pensamientos, aún los sentimientos del hombre, que es algo muy precioso, comenzaron a deformarse y a sufrir una muerte espiritual, una enfermedad. Entonces pasamos de tener un hombre que naturalmente en su alma siente emociones buenas, legítimas, a sufrir un daño allí. Entonces los hijos de Adán, que eran hermanos y que el alma tiene sentimientos, comenzaron a perder esas capacidades y esas funciones porque estaban fuera de la comunión con Dios. Entonces ya comenzaron a odiarse. Caín odiaba a su hermano y terminó matándolo. O sea, el alma comenzó a sufrir un daño tremendo por la muerte que sufrió. Y en últimas, la parte que decíamos externa, el cuerpo, también sufre una muerte. Pero todo eso es progresivo. ¿Comienza por qué? Porque el hombre muere espiritualmente. Entonces, de ahí en adelante, todos los hijos de Adán nacen muertos espiritualmente. Aunque nacen con un cuerpo, aunque nacen y son almas, seres vivientes, almas vivientes, la parte interior que Dios había creado para ellos, para que tuvieran comunión con Dios, para que percibieran el reino de Dios, nace afectada. Por eso Jesús le hablaba a las personas y les decía que estaban muertos en delitos y pecados, pero estaban vivos, pero era que estaban muertos en su realidad interior o espiritual. Pero así como fue la caída, también es la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas cosas que Adán perdió, Cristo viene a restaurarlas. Entonces lo primero que el Señor va a restaurar fue lo que primero se afectó. Lo que se afectó fue nuestra vida espiritual. Entonces el Señor dice, es necesario ahora que nazcas del Espíritu. ¿Y eso qué es? Pues el Señor explica que es nacer del agua y es nacer de la palabra y del Espíritu. Entonces vamos a leer primero qué significa eso de nacer del agua y nacer del Espíritu. Yo sé que ustedes me han escuchado hablar bastante de eso. Efesios 5:25, Pablo, comparando la relación del Señor con la iglesia, hace una comparación de Cristo, del marido y la esposa. Entonces, ese pasaje nos muestra qué es nacer del agua. Como lo hemos dicho varias veces, nacer del agua no es el bautismo.
nacer del agua, como vamos a leer ahí, es nacer por la palabra de Dios. Porque como el Señor le comienza a explicar a Nicodemo, él para ser salvo tenía que creer, pero nadie puede creer si no escucha la palabra de Dios. Entonces nosotros volvemos a la vida espiritual o a nacer del Espíritu cuando Dios, al enviar su palabra y nosotros al oír su palabra y creer su palabra, esa palabra tiene un efecto en lo más profundo de nuestro ser, que es producir fe. Y ahí comenzamos a nacer como el Señor dijo. Entonces el nacimiento espiritual o el nacimiento de nuevo sucede cuando el hombre sin Dios tiene un contacto con el Evangelio de Cristo y cree. ¿Sí? Es el nacimiento verdadero de nuevo. Nadie nace siendo cristiano. Tiene que ser expuesto a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que trae la fe. Por eso Pablo decía, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, necesitan oír y para eso necesita alguien que les hable y que les hable un mensaje y es el mensaje de el Evangelio. Ahí dice Pablo en Efesios 5:26. Desde el 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, así como Cristo purifica a su iglesia, es como su iglesia pasa de estar muerta a experimentar el reino de Dios. ¿Cómo? Por la purificación del agua que es la palabra. Entonces el nacimiento de nuevo está relacionado a eso. Cuando el Espíritu Santo interviene en la predicación de la palabra, sucede algo en el interior de los hombres. Pablo ahí mismo lo dice en Efesios 1. Hablando de ese nacimiento, hablando de ese suceso que había sucedido en la iglesia o en los efesios, en los que habían creído los efesios. Mire cómo Pablo lo dice. 1:13. En él también vosotros, los creyentes de la iglesia de Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Sí? Es por el oír. Si la persona no puede oír, no puede creer. Si no puede creer, no puede tener vida eterna o no puede nacer de nuevo. El evangelio de vuestra salvación. Por eso les decía al comienzo, salvación, vida eterna, perdón de pecados, es un mismo asunto que está relacionado con la conversión o el nacimiento de nuevo. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora nos explica el otro aspecto, nacer del agua y nacer del Espíritu. O sea que al creer yo el evangelio, Dios me otorga algo que Él había prometido. ¿Qué era lo que Él había prometido? Su Espíritu Santo. O sea, nacer de nuevo es nacer por la predicación del Evangelio y recibir la vida divina del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Por eso Pablo le decía a los corintios, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Sí? O sea, Dios, cuando una persona cree en el Hijo y cree en el Evangelio, Dios escoge a esa persona y la sella con su Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo viene a morar en ella. Hechos 10, verso 44, muestra ese evento. Pedro está predicando en la casa de Cornelio y mientras los hombres están oyendo, hay arrepentimiento y hay fe en lo que Pedro está hablando. Inmediatamente Dios envía su Espíritu Santo y aquellos hombres nacen en ese momento. Y hay una expresión visible. Hechos 10:44, mire lo que dice el pasaje. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces aquí se cumple lo que había dicho Juan el Bautista, que él bautizaba en agua, pero vendría uno después de él que bautizaría a los hombres en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Que todos aquellos que creyeran en el Hijo iban a participar y ser sellados o sumergidos en la vida del Espíritu Santo. Entonces, eso es el nacimiento de nuevo. Cuando una persona cree en el Evangelio, nace por la palabra, y el sello de ese nacimiento de nuevo es que el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Eso era lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo: nacer del agua y nacer del Espíritu. Ese es un evento muy importante. Ese es un evento crucial. Es el evento donde comenzamos a entrar en el reino de los cielos, donde pasamos de muerte a vida. Es un evento donde nuestros pecados son perdonados y Dios nos da de su Espíritu. Es tan importante que cuando nosotros hablamos de esto, ese evento es tan único que la Biblia siempre lo acompaña de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? El que realmente ha creído en el Evangelio, el que realmente ha recibido el Espíritu Santo, hay un impacto en su vida. El hermano Paul Washer, él usa un buen ejemplo. Y el ejemplo es que él está esperando a una persona. Es una analogía. Entonces llega la persona y la persona le dice: no, es que me demoré un poco porque venía en el camino. Cuando venía un bus a toda y el bus me atropelló y me lanzó 10 metros adelante, pero ya llegué, ya estoy bien. Entonces él decía que es un asunto ilógico que una persona lo atropelle un bus y se pare y siga caminando como si no hubiera pasado nada. Entonces también es ilógico pensar que una persona la haya atropellado el bus del Evangelio de Cristo y siga viviendo de la misma manera. No es lógico, porque definitivamente el cambio de muerte a vida es un evento único. Tanto que podemos ver no solo evidencias en personas particulares, sino en grupos como tal que recibieron el Evangelio. Por ejemplo, yo anoté dos. Ahí en Hechos 19, por ejemplo, tenemos la conversión masiva de la iglesia en Éfeso. También tenemos, y de pronto le damos, la conversión de los santos en Tesalónica. Y uno ve cómo realmente el evento era único. De tal manera que, como Pedro decía, así como fue único en la casa de Cornelio, porque ellos comenzaron a hablar en lenguas, siendo una manifestación del Espíritu, no la única, porque la Biblia no solo nos muestra que cuando se convertían hablaban en lenguas. Tenemos varias evidencias. Esa fue una. Pero tenemos otras. Vamos a leer otras, que nos muestran que definitivamente nadie pasa por este evento sin saber que pasó por él. Y nadie pasa por este evento, o sea, el nacimiento de nuevo, sin que otras personas se den cuenta que él pasó por este evento. Porque podemos estar, como hemos dicho muchas veces, en una situación como la de Nicodemo, siendo religiosos, creyendo que Jesús es un buen maestro, pero todavía necesitando nacer de nuevo. Y eso es un gran problema, hermanos. Hay muchas personas que van a una iglesia cristiana y piensan que son cristianas, pero nunca han tenido la experiencia del nacimiento. Eso es muy común. A veces relacionado porque falta predicación del Evangelio. Entonces, si no les predican el Evangelio, ¿cómo creerán? Pero el que ha pasado por la experiencia, se ha dado cuenta que ha pasado por la experiencia. Y hay una evidencia de que la gente alrededor se da cuenta que él pasó por la experiencia. En el caso de Cornelio y su familia y los que estaban ahí, Pedro dijo: oye, ¿cómo no los vamos a bautizar? ¿Sí? A pesar de que eran gentiles, pero ellos vieron cómo el Espíritu Santo estaba operando cosas en ellos. Ahora vamos a ver lo mismo en los
hermanos de Éfeso que se convirtieron. Ahí en 19:18 y dice, y muchos de los que habían creído, entonces por lo que leíamos, ¿por qué creyeron? Porque oyeron el Evangelio. Cuando creían, ¿qué sucedía? El Espíritu Santo venía a ellos. Venían. Eso ya es una evidencia. Porque a veces cuando uno tiene que obligar a las personas a venir y que no quieren venir es porque no ha... O sea, si ha nacido nuevo, ¿por qué no quiere venir? ¿Sí? El que ha nacido nuevo tiene ahora la vida de Dios y esa vida lo atrae a Dios, lo atrae a la palabra, lo atrae a los hermanos, lo atrae a las cosas de Dios. Comienza a haber un hambre y una sed por la justicia, por la palabra, por la oración. Es espontáneo, ¿sí? Es como cuando nace un niño, él comienza a llorar y él tiene hambre, tiene sed. Él necesita a su mamá, él busca el pecho. No sabe qué es el pecho, no sabe qué es la leche, pero él lo busca. Así el creyente nuevo no sabe qué es orar, no sabe qué es la palabra, no sabe qué es consagrarse, congregarse, no sabe, pero él siente ese deseo. Viene espontáneamente. ¿Fruto de qué? De algo que sucedió en su vida. Un gran evento. Venían, y no solo venían, mira lo que pasó, confesando y dando cuenta de sus hechos. Otro asunto que es muy importante es que el que ha conocido a Cristo y el Evangelio de Cristo se ha dado cuenta que es un pecador. Y se ha dado cuenta de la gran cantidad de pecados que tiene. Y esa conciencia de su maldad y de lo que ha hecho contra Dios, contra sí mismo, hasta contra su familia, contra todos, porque nosotros pecamos contra todos, hace que Él venga, pero no venga como el que lo atropelló el bus y no le pasó nada, sino que venga avergonzado, arrepentido, que venga muchas veces llorando, que venga muchas veces exponiendo a la luz su pecado. Porque esto también es muy cierto. El que se encuentra con Cristo se encuentra con su pecado. No es así. Si usted no se ha encontrado con su pecado, probablemente no se ha encontrado con Cristo. Y no solo se encuentra con su pecado, porque muchas veces aún sin estar con Cristo nosotros somos conscientes de nuestros pecados, que la conciencia nos muestra. Pero lo que hacíamos antes que era ocultarlos. Pero ahora como queremos andar en Cristo y Cristo es la luz, ¿qué hacemos? Exponemos los pecados. Entonces es muy común que cuando una persona tiene el nacimiento de nuevo, como lo hemos dicho muchas veces, comience a pedirle perdón a su esposa, comience a pedirle perdón a su familia, hasta los mismos hermanos. Hemos estado en lugares donde un jovencito tal vez venía porque los papás lo traían, pero un momento que el evangelio hizo algo y a la siguiente reunión se para la iglesia y comienza a pedirle perdón a la iglesia. Hermanos, yo les pido perdón porque he sido irrespetuoso con ustedes cuando oran. He sido irrespetuoso cuando enseñan la palabra. He hecho cosas que no agradan al Señor. No he sido constante en reuniéndome. Y comienzan a confesar. Y uno comienza a notar que es que Dios ha hecho algo en la vida de esa persona. Nacimiento de nuevo. Esos son los frutos del nacimiento de nuevo. Los frutos de ese evento. ¿Sí? Comienza a dar confesión. Eso se dice de Juan el Bautista, que la gente venía y comenzaba a confesar sus pecados. Y en los grandes avivamientos, muchas veces la gente no pasaba como hoy en día a contar su testimonio de que Dios me prosperó, de que Dios esto, sino la gente pasaba a contar sus pecados y el gran testimonio era que ahora sentían que Dios los había perdonado de eso. ¿Sí? Fue un verdadero avivamiento, si se puede decir. ¿Qué más sucedía? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Eso era un montón de dinero, hermano. ¿Qué muestra eso? Cuando hay confesión de pecados, arrepentimiento y nuevo nacimiento, una evidencia también es que hay abandono de la vida pasada. Como decíamos algunas veces, el que robaba ya no roba más.
El que practicaba un culto pagano, idólatra, quemaba los ídolos. El que practicaba brujería, quemaba los libros. El que era seguidor de cierto tipo de música mundana, abandonaba eso. Los hermanos, cuando hablan de los avivamientos del pasado, ¿saben cuáles eran las evidencias? Los hombres no volvían a las tabernas. Los hombres no volvían a los estadios. Abandonaban los deportes. Todo lo que era pagano y vano, los hombres lo abandonaban. Los hombres no volvían a los teatros. ¿Por qué? Porque ahora su nueva vida comenzaba con un arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir abandono de ciertas cosas que hacíamos que no eran cosas de Dios, sino cosas vanas de la corriente de este mundo. Eso lo trae ¿qué? El nacimiento de nuevo. Eso lo trae el nacimiento de nuevo. ¿Fruto de qué? Sucedió algo en estos hombres. Volvieron a la vida. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor, cuando es verdadera y cuando es poderosa, va acompañada de esto. Si la palabra del Señor, cuando es predicada, no trae transformación en la vida, o no es la palabra del Señor, o tenemos a los que están oyendo como falsos positivos. Personas que realmente oyen, pero la palabra no causa un efecto en sus vidas. No, hermano, no podemos esperar menos que esto. Si esperamos menos que esto es rebajar el Evangelio. El Evangelio trae transformación. Tal punto que la Biblia dice que el que está en Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron y todas hechas. Eso es un gran evento, el nacimiento de nuevo. Pero también es importante resaltar que eso es el comienzo. Entonces, esto que estamos diciendo son los frutos del nacimiento de nuevo. Pero la Biblia nos habla no solo del nacimiento de nuevo, la Biblia nos habla de que como cristianos, claro, hay que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo pues no puede ni ver ni entrar. Pero una vez nacimos de nuevo, ¿qué es lo que le espera después a un bebé que nace? Crecer. Crecer. Entonces ahora vamos a ver cómo una persona, ahora después de haber experimentado nacimiento nuevo, ahora lo que Dios espera es que ella crezca. Y así como el nacimiento nuevo tiene un fruto, ahora también el caminar y el crecer también tiene otro fruto, que son dos asuntos diferentes. Porque puede suceder, porque es que la Biblia lo habla, y hay hermanos que no lo reconocen, pero es que la Biblia lo habla. Personas que nacidas de nuevo, en su caminar se atrofian, en su caminar se tuercen, en su caminar se alejan, en su caminar mueren, reprueban la carrera. Porque miren, así como en la vida natural un niño puede nacer, se puede enfermar en el camino, ¿sí? Puede morir de hambre en el camino, puede sufrir muchas cosas en el camino. Pues, definitivamente el nacimiento de nuevo es algo precioso, pero no es lo único que la Biblia habla. La Biblia habla del crecimiento y los desafíos que tiene el crecimiento. Entonces pero les decía al comienzo, no voy a hablar del nacimiento, sino la diferencia entre el nacimiento nuevo y el crecimiento o la madurez espiritual, para que lo diferenciemos, porque a veces, bueno, surgen dudas. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que hablan del crecimiento. Efesios 4, hemos usado mucho el capítulo, la epístola a los Efesios. Dice, Efesios 4, verso 10. El que descendió, ¿quién es el mismo? Cristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, nacimiento de nuevo quiere decir que entramos a la vida. Quiere decir que ahora somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos muestra que aún los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, necesitan entrar en un camino de discipulado o de perfeccionamiento. ¿Sí?
sea, el niño hay que educarlo, alimentarlo, cuidarlo, para que él crezca. Y Dios hace algo tremendo en su iglesia. Levanta hombres, pone hombres en medio de su iglesia con diferentes ministerios, a fin de que esos hombres afecten positivamente la vida de los creyentes, ¿sí? Los perfeccionen, los preparen, los instruyan. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio. O sea, no solo Dios espera que entremos en la vida, que nazcamos de nuevo, sino que una vez esa vida comience a desarrollarse y que comencemos a crecer, podamos participar aún en ese reino de Dios, todos, y ser edificadores y colaboradores de este reino. Eso es muy importante. Y dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay un hasta o una meta. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el objetivo del ministerio que Dios levanta en la iglesia, de los hombres que Dios levanta en la iglesia, es llevar a la iglesia y a cada hermano a un crecimiento hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la estatura del varón perfecto. Sí, nacimos de nuevo. Somos niños muchas veces. Pero ahora Dios nos ha entrado en una escuela, la escuela de Cristo, hasta que todos lleguemos a una fe, a un conocimiento y a una madurez. Entonces, a veces el peligro está en las falsas conversiones, falsos nacimientos de nuevo. Pero también a veces el peligro está en aquellos que ya han nacido de nuevo, no entren en esta escuela de madurez y de crecimiento. El nacimiento de nuevo es un acto que sucede una sola vez. El crecimiento es el fruto de un andar diario. Es el fruto de un sembrar constantemente. Es el fruto de un trabajo de Dios diario en nuestra vida, a través de las circunstancias, a través de la enseñanza, a través de la disciplina, que va produciendo con el tiempo ciertos frutos. Entonces ahí uno comienza a hacer cierta diferencia. Uno es el fruto del nacimiento de nuevo y otra cosa es el fruto de andar en continua comunión con Dios en el Espíritu. ¿Sí? Cuando el niño nace, ¿qué se espera? Pues que su vida esté sana, su corazón lata, sus pulmones sirvan, que él grite, que él pida alimento. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, ¿qué se espera? Arrepentimiento, fe, abandonar el pecado. Eso es lo que se espera del niño. Pero cuando él comienza a crecer, se esperan otras cosas también. ¿Qué se espera? Que comience a hablar, que comience a caminar, que comience a adquirir conocimiento, que adquiera ciertos valores, que entre a estudiar, que se prepare para la vida, un trabajo, ¿cierto? Eso es lo que espera. Entonces, así es la vida cristiana, hermanos. Cuando nacemos de nuevo, hay algo que se espera en nuestra vida. Pero cuando comenzamos a caminar con Cristo y a pasar ciertos años, Dios espera un fruto. No es el mismo fruto, porque no es la misma etapa. Dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Entonces, ¿qué se debe esperar de los nuevos convertidos? Como niños que actúen como nuevos creyentes en Cristo. Pero eso no se puede esperar de los que llevan 5, 7, 10 años. Se sobreentiende que si ya llevan un tiempo con el Señor, tengan cierta experiencia y cierta vida. Entonces la Biblia habla del nuevo nacimiento y podríamos decir la palabra salvación o justificación. Pero la Biblia habla del crecimiento y podríamos usar esa palabra como madurez o santificación, que son diferentes asuntos, pero que hacen parte de lo que Dios hace en nosotros y espera en nosotros. ¿Sí están notando la diferencia? Entonces Pablo dice que dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes.
O sea que el ministerio de Dios en nuestra vida, el trabajo de Dios en nuestra vida, espera que ya no seamos los mismos niños. Aunque es normal que seamos niños en algún momento, Dios espera llevarnos a una madurez. No que seamos niños llevados de todo, por doquiera, de todo viento de doctrina. Sino como dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces ahora lo que Dios espera es que unidos a Cristo, todos, ¿qué hagamos? Crezcamos. Eso es lo normal, eso es lo que espera la Biblia, es lo que espera Cristo de nosotros. Porque si usted mira, digamos, 1 Corintios 3, aunque Pablo va a referirse a cristianos nacidos de nuevo, Pablo va a hablar de cristianos que sí son cristianos. El Pablo le habla a ellos como que eran de Dios y de Cristo. Pero aunque eran personas de Dios y de Cristo, se habían quedado siendo niños. Niños. Y eso es un peligro que hay en la vida cristiana. Ya no en que nazcamos de nuevo, que seamos de Dios o no de Dios, o que perdamos la salvación. No, todo eso ya se nos dio en la conversión y en el nuevo nacimiento. Pero el peligro es que nos quedemos siendo niños. Entonces dice Pablo, y Pablo le critica a estos hermanos por eso. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Están en Cristo, pero son carnales. Por eso les decía que hay predicadores que sobrepasan el testimonio de la Biblia, porque hay predicadores que dicen, el cristiano carnal no es cristiano. Y de verdad, lo ideal es que no haya cristianos carnales, pero Pablo le habla a cristianos que le llama carnales y los llama niños en Cristo. O sea, ¿están en Cristo? Sí. No deberían ser niños, claro que no, pero son. Y andan en la carne. Entonces eso es un peligro. Y cuando yo ando en la carne y no estoy creciendo, eso se va a ver evidenciado en el fruto. Porque así como la evidencia del nuevo nacimiento tiene un fruto, el caminar con Cristo tiene un fruto. ¿Cuáles son los frutos de andar con Cristo diaria y constantemente en comunión con Él? Amor, fe, paciencia, bondad, frutos de carácter. Pero si yo no estoy creciendo, también estoy dando fruto para el otro lado. O estoy andando en el Espíritu o estoy andando en la carne. ¿Y cuál es el fruto para el otro lado, el que va a describir Pablo aquí a los Corintios? ¿Qué dice de ellos? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Ese es un fruto de la carne, hermano. Eso es una atrofiación del crecimiento en la vida del creyente. Que el creyente comienza a tener contrariedad con sus hermanos, celos. Es que yo quiero esto y él quiere esto y comienza a haber problema entre los hermanos. Y dice, y no solo celos, dice contiendas. Cuando uno anda en problemas, dándole lugar a su carne, discusiones, pleitos. ¿Qué muestra eso? Que somos niños. Porque usted ha visto los niños. Hay niños que usted no los puede dejar solos en un jardín. Eso la profesora tiene que lidiar con, ¿qué fulanito me dijo? ¿Qué fulanito me miró? ¿Qué fulanito hizo esto y esto? Y así como es en la vida natural, es en la vida espiritual. Cristianos que andan mucho en eso, que el hermano me miró, que el hermano dijo, que el hermano hizo, que el hermano no hizo, y andan en puras niñerías. Eso es carnalidad, eso es inmadurez. Y hermanos, si de verdad estamos en este camino en serio, necesitamos abandonar esas cosas, porque si no, no vamos a crecer. Esas cosas no nos dejan crecer. Necesitamos abandonar esas cosas de la carne o de la niñez. Porque a veces nuestras consultorías, nuestras consejerías, parecen el profesor con los niños del jardín. Ay, no le ponga cuidado, no, puras bobadas, peleas entre niños.
Pero así son los cristianos muchas veces, peleando como niños. Y eso impide el crecimiento. Y eso impide, porque acuérdese que Pablo hablaba de crecer en la unidad, en el conocimiento. ¿Qué trae la contienda? División, enemistad, pleitos. Un día me preguntaron, hermano, ¿y cómo es ir a tal lado? Y le dije, como un jardín de niños. Puras discusiones, pura contienda, pura carne. Son hermanos en Cristo, queridos, pero pura carne. Porque hay lugares donde es así. Inmadurez. Pero eso debemos abandonarlo. Y caminar todos en torno a ¿qué? A la fe. A llegar a la madurez de Cristo. No podemos quedar siempre siendo carnales, hermano. Eso no es normal, eso no es sano. Eso no es saludable. Eso no es bueno para la vida cristiana. ¿Sí? Somos hermanos a veces, pero si estamos en eso, estamos en la carne. Nacidos de nuevo, pero niños en Cristo, carnales. Contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí el problema de ellos no era que no hubieran nacido nuevos, sino que eran cristianos ¿qué? Niños, carnales, inmaduros. Entonces uno podría hacer una comparación. Ahí 1 Corintios 3:11. Uno podría poner como ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? La conversión, el nacimiento. Esa es la base. De ahí en arriba el cristiano comienza a edificar. Si no tiene fundamento, no puede sobreedificar, hermano. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿qué puede edificar? No puede entrar, no puede experimentar el reino de Dios. Pero cuando ella se convierte es el fundamento. Pero ahí el problema que Pablo nos va a mostrar no es el fundamento, sino cómo estamos sobreedificando. Y ese sobreedificar es como el crecimiento en la vida cristiana. Dice ahí en el 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces Pablo dice acá cosas muy interesantes. El fundamento no es obra de nosotros, el fundamento es Cristo y lo que Cristo hizo. Porque para una persona ser salva o nacer de nuevo, lo único que tiene que hacer es creer en lo que Cristo hizo. No es por obra, es gracia. Pero una vez puesto el fundamento, o sea, una vez nacimos de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Porque ahí sí dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Y lo que Pablo nos dice por esta figura es que hay materiales preciosos y hay materiales baratos. Hay materiales gloriosos y hay materiales simples. Con lo que estamos diciendo, ¿qué puede ser glorioso? Lo que es del Espíritu, lo que proviene de Cristo, lo que es de la vida nueva. ¿Qué es barato como la madera, heno, hojarasca? La carne, lo vano, la contienda, lo que estamos diciendo. Y dice Pablo, y aquí es muy importante entender estas diferencias, hermano. Nacidos de nuevo, salvos una vez y para siempre. Porque Cristo nos dio vida eterna. Pero el asunto ya no es de que yo obtenga vida eterna, ya tengo vida eterna. El asunto es que Cristo, a los que Él llamó y salvó para sí, algún día Él los va a reunir con Él. Y ese día se llama el tribunal de Cristo. Y ese día que Él nos reúne a cada uno de nosotros, va a probar cada una de las cosas que hicimos como cristianos. A tal punto que en ese tribunal algunos cristianos van a ser recompensados y otros van a ser castigados por lo que hicieron. Entonces la vida eterna o la salvación nos hace hijos de Dios para siempre. Pero el crecimiento, la madurez y la sobreedificación, o una de dos, nos trae recompensas en el reino de Cristo o una disciplina y un castigo. Usted léalo ahí mismo. Dice,
En el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, el fuego del juicio. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, si al pasarla por el juicio y la obra permanece, ¿qué va a suceder con ese cristiano? Recibirá recompensa. Entonces, la salvación o el nacimiento del nuevo no es algo que es una recompensa, es gracia. Lo que se va a recompensar es lo que hicimos o la manera como sobreedificamos como cristianos. Porque verdad es que algunos han hecho una gran casa de oro, plata y piedras preciosas. Cristianos que tienen una vida sólida, gloriosa, preciosa. Pero también la verdad es que hay cristianos que parecen chozas. Pura madera, heno y hojarasca. Su vida cristiana está llena de materiales baratos, superficiales, ligeros. Y cuando venga el juicio de Cristo, algunos van a ser recompensados. ¿Y otros qué van a hacer? Dice ahí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá. O sea, si un cristiano en esta vida edifica en la carne, edifica en lo vano, no crece, no madura, no se perfecciona, no da los frutos que debería dar como cristiano ya, eso va a recibir ¿qué? Una pérdida, un daño. Pero el mismo pasaje nos vuelve a la base o al fundamento. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, aunque va a pasar por el juicio, es una persona nacida de nuevo y que será salva, porque la salvación es, somos salvos para siempre. Una vez hijos, hijos para siempre. El problema es cuando Cristo venga, ¿seremos recompensados o seremos castigados? Hay una parábola, yo quiero que la leamos porque ahí se refleja bien lo que estamos diciendo, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. En esa parábola se ve un poco esa realidad que el Señor espera de nosotros. Mateo 25. Mira cómo el Señor habla. Entonces, sí, definitivamente el nacimiento de nuevo es un evento único. Pero después de nacer de nuevo se espera que sobreedifiquemos. ¿Para recompensa o para castigo? Aquí la figura es diferente, pero es el mismo asunto. Usted si la lee, usted lo va a entender. Aquí la figura es de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Todas las vírgenes, como vamos a leer, tenían aceite en sus lámparas. La Biblia dice en Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, las 10 vírgenes, el número 10 en la Biblia habla de el pueblo en general. Entonces, las 10 vírgenes con lámparas y con aceite en las lámparas nos hablan de todos los que han sido nacidos del Espíritu. Pero entre los nacidos del Espíritu tenemos 5 insensatas y 5 sensatas. La diferencia entre las insensatas y las sensatas, como lo vamos a leer, es que las sensatas tenían aceite en sus vasijas o consigo mismas. Cambio las insensatas solo tenían aceite en sus lámparas. Ese vasijas o ese consigo mismo es el alma. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener vida en mi espíritu, haber nacido de nuevo. Pero una cosa es tener vida en el espíritu y otra cosa es ser lleno del espíritu. La llenura espiritual es que la vida de Cristo no solo está en mi interior, sino que pasa a ciertas áreas de mi vida y da un fruto. Vamos a leerla ahora sí, para tenerla un poco. No me duerma, hermano. Dice 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces la lámpara es el espíritu del hombre nacido de nuevo, con la vida divina. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, ¿cuál es el caso de las insensatas? Ahí lo dice. Las insensatas tomando sus lámparas, o sea, tenían lámparas con la vida de Dios, el aceite vino, pero no tomaron consigo aceite. O sea, eran personas que tenían la vida, pero esa vida no hicieron que pasara ciertos aspectos de sí mismas o de su alma. Porque la Biblia dice así, usted tiene vida eterna. Pero Pablo también dice, echa mano de la vida eterna. O sea, ya tengo la vida. Pero una cosa es que yo tenga la vida y otra cosa es que ande constantemente en la vida y tome esa vida y la aplique a aspectos de mi alma. Por eso hay veces la confusión, hermano, porque hay pasajes que dicen que ya somos santos y hay pasajes que dicen que debemos santificarnos. Porque hay pasajes que dicen que ya somos salvos y que haciendo ciertas cosas seréis salvos. ¿Sí? Porque hay que hacer esa diferencia entre las 3 partes del hombre. En mi espíritu yo ya tengo vida, yo ya soy salvo. Pero dice el Señor que con un trabajo de paciencia salvaréis vuestras almas. Una cosa es la vida eterna y otra cosa es salvar mi alma. Eso es muy fácil de entender. Yo a veces uno lo explica y la gente hace casa, ¿cómo es eso? Salvación del espíritu. Usted viene a Cristo y usted recibe el Espíritu Santo. Pero aún usted teniendo el Espíritu Santo en su interior, usted se da cuenta que usted es de muy mal carácter. Su alma no tiene nada de aceite. Entonces usted necesita comenzar a refrenar su lengua, a refrenar su mal carácter, a ser más paciente, a ser más amoroso. ¿Qué es eso? Que la vida del Espíritu comience a ganar asuntos de su alma. O que el aceite sea no solo echado en la lámpara, sino ¿dónde? En la vasija. ¿Sí lo está entendiendo? Hermano, yo nací de nuevo, yo me considero cristiano. Ay, pero tengo un problema con el mal carácter, hermano. O tengo problemas con la depresión, hermano. O tengo problemas con la tentación, con ciertos pensamientos. Entonces, ¿qué necesita? No solo echarle aceite a la lámpara, sino a la vasija. ¿Sí me está entendiendo? Porque hay muchos cristianos que son cristianos, pero insensatos. O sea, la vida del Espíritu no pasa ciertas áreas de su ser, de su alma. Ahí es donde está el problema, que es lo que nos está enseñando la parábola. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, no solo eran personas nacidas de nuevo, sino que ellas diariamente, ¿qué hacían? Lo que Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de tu espíritu. O sea, no solo hay que nacer de nuevo, sino hay que ser llenos del espíritu, andar en el espíritu, ocuparnos en las cosas del espíritu, pensar en las cosas del espíritu. Entonces hay hermanos que dicen, oye hermano, pero yo veo que el hermanito tiene paz. En cambio mi mente es un huracán de tormenta, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Este tiene aceite no solo en la lámpara, sino en la vasija. El cambio el otro solo en la lámpara. Pero su mente no tiene aceite. Entonces como no se ocupa en las cosas del espíritu, anda pensando en muchas cosas que en vez de llenarlo a la paz y al reposo de Cristo, anda toda hora en desazón, en intranquilidad, en amargura. ¿Por qué? Porque el aceite no ha llegado a la vasija o al alma. Entonces, una cosa es el fruto cuando yo me convierto a Cristo, la vida en el Espíritu, y otra cosa es que esa vida en el Espíritu llegue a áreas de nuestro ser. Esa es la diferencia entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal. O de la virgen sensata y la virgen insensata. ¿Y lo está entendiendo? Ahí te vamos a hacer preguntas porque la idea era aclarar algunas dudas. Y dice,
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este dormir en la Biblia es figura de morir, porque Pablo dice un misterio, que antes de que Cristo venga, muchos cristianos dormirán. ¿Sí? Muchos cristianos a través de la historia han ¿qué? Dormido. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. ¿Qué es eso? La segunda venida de Cristo. Pero Pablo dice, cuando habla del misterio, dice que cuando Cristo venga, todos los que hayan muerto con Él, vendrán con Él. O sea, la venida de Cristo precede o antecede a un gran evento. ¿Qué es ese evento? La resurrección de los que mueren en Cristo. Todos los hermanos que han partido con el Señor, cuando Cristo venga, Él los va a resucitar. Esta parábola tiene una cantidad de enseñanza tremenda. Pero cuando ellos resuciten, y si nosotros partimos con el Señor, cuando resucitemos, porque los que no hayan partido con el Señor, dice Pablo, serán transformados en un abrir y cerrar para recibir al Señor en los cielos. Eso es un evento tremendo. Esta parábola es muy profunda. Y dice, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. La resurrección va a ser para todos, sensatos e insensatos. Y arreglaron sus lámparas. Pero mire lo que sucedió en la resurrección, o lo que vamos a ver como el tribunal de Cristo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¡Qué tremendo! Cuando ellas resucitan, comienzan a ver que no tienen suficiente aceite para presentarse delante del novio. Y eso no es solo un evento futuro. Yo le hago una pregunta hoy, esta noche a usted, mi querido hermano. ¿Cómo se siente de aceite? ¿Cómo se siente usted de aceite? Usted dice, oye hermano, mi lámpara se apaga. Nunca se apagó porque eran nacidos de nuevo. Pero mi lámpara se apaga quería decir que no tenían aceite en sus vasijas o almas. ¿Cómo está usted de aceite? Si usted se encontrara con Cristo, hermano, usted podría decir de verdad que yo tengo llenura espiritual. De verdad, usted podría decir como David, mi copa está rebosante. ¿Cómo está usted de aceite? Eso es un asunto tremendo. Porque el aceite aquí representa lo que leíamos en Corintios 3, buenos materiales. No es que tal vez no sea hijo, tal vez es virgen. Pero la pregunta ¿es usted sensata o insensata? Porque hay algo que a veces nosotros pensamos. No se duerma, hermano, no se distraiga. En 2 años yo voy a estar mejor. Cuando Cristo venga yo voy a estar mejor. No, hermano, usted va a estar en la condición o que lo encuentre la venida del Señor o que lo encuentre la muerte. Ni más ni menos. Y saben que aquí es un asunto personal porque unas tenían y las otras no tenían. Entonces las que no tenían le dicen a las que tenían, deme ese aceite. Entonces ustedes los eventos cristianos donde van del ungido a que les dé aceite, que los llene del Espíritu Santo. Pero es un asunto de responsabilidad personal. Porque mire lo que dicen las sensatas a las insensatas. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces las sensatas nos dan la clave. Para ser salvos no tuvimos que pagar ningún precio. Pero para ser llenos y andar en el Espíritu, sí hay que pagar un precio. Eso es tremendo, hermano. Por eso es que usted a veces ve cristianos que tienen mucha luz. ¿Y cuál es el asunto?
han pagado un precio. Y hay otros cristianos que no tienen nada de aceite. Y el precio no es dinero. Porque el Señor Pedro le dijo a Simón que quería comprar el don del Espíritu con dinero. Le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque las cosas espirituales no se compran con dinero. ¿Cuál era el precio? Las prudentes se sacrificaron por orar. Las prudentes se sacrificaron por estar en la palabra. Las prudentes se sacrificaron por congregarse. Hermanos, que es difícil, sí, es que hay que pagar un precio. Si usted no paga un precio, usted va a estar en quiebra espiritual. O no va a tener aceite en su vasija. Hermanos, que es difícil, sí, hay que pagar un precio. Cuando usted va a construir, como en el ejemplo de Corintios 3, sobre edificar, usted lo primero que tiene que hacer es cuentas cuánto le va a costar. Y para tener una buena vida espiritual nos va a costar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, lo que leíamos de Corintios 3, que otras personas nos ofendan y yo no me ocupe en contiendas, en divisiones, en disensiones, sino mi precio a pagar tal vez sea perdonar, amar, soportar. Porque cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Yo comienzo a crecer. Yo comienzo a tener aceite. Pero si yo me quedo en la contienda, ¿qué pasa? El aceite comienza a menguar. Hay que pagar un precio. Para crecer espiritualmente hay que pagar un precio. Para ser salvo, no. Para ser salvo y nacer de nuevo, ¿quién pagó el precio? Cristo. Pero para tener aceite en las vasijas y dar fruto espiritual, sí hay que pagar un precio. Entonces, terminemos leyendo. Y dice, comprad para vosotras mismas. Pero ¿saben qué era lo triste, hermano? Ya ese no era el momento de comprar. Ya están en el tribunal de Cristo. El tiempo para comprar es ahora. El tiempo para buscar y andar en el Espíritu es ahora. El tiempo para ser lleno del Señor es ahora. Ya ese día no se va a poder. Qué cosas tremendas, ¿no? Muy precioso el ejemplo de María y el nardo puro. Dice el Señor cuando los otros dijeron, pero ¿cómo se fue a desperdiciar eso? Y el Señor dijo, no, ella me lo ha hecho y es bueno para mí. Cuando las otras mujeres quisieron untar el ungüento en el cuerpo del Señor, ya el Señor había resucitado. Entonces, hay cosas que podemos hacer ahora. Ya después, lo que usted tenga con el Señor que hacer, hágalo ahora. Porque aunque usted quiera hacerlo después, no va a poder. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas. Yo vuelvo a repetir la pregunta, hermano. ¿Cómo está su vasija? ¿Cómo está su vida espiritual? Si estuviera hoy al encuentro con el Señor, ¿cómo lo encontraría el Señor? Miren, hermanos, cuando partió el hermano Gino, a los 2 días me llamó un hermano, 28 años, padre de 2 niños y una niña grande. ¿Cómo pasó el hermano Gino? No, hermano, fue así. A la semana me llamó la familia, el hermano partió con el Señor. Usted no sabe qué día lo va a llamar el Señor a su encuentro. Usted no lo sabe. Joven, 28 años. Y era un hermano queridísimo. Porque a veces Dios decide llevarse a sus hijos cuando Él quiere. ¿Cómo está su vasija? ¿Cómo está su vasija? ¿Cómo está usted de aceite? Como siempre hemos dicho, lo terrible no es la muerte, hermano. Lo terrible es que nos encuentre la muerte sin haberlas hecho las cosas que debimos haber hecho en esta tierra. Sin aceite.
Si usted ve otros que alumbran más que usted, es porque usted no tiene aceite, hermano. Si usted quisiera tener lo que otro tiene, es porque usted le escasea. ¿Sí? Y esto es muy personal. Porque el día que nos presentemos en el tribunal de Cristo, no se va a presentar la iglesia tal. Se va a presentar fulanito, fulanito, fulanita, uno por uno. Y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. Diferencia entre el nacimiento nuevo y sus frutos y lo que se espera ahorita como creyentes. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Saben qué son las bodas del Cordero, hermano? El periodo de 1000 años de Cristo aquí reinando en la tierra. Y van a haber cristianos que vencieron, o sea, que entrarán a reinar con él. Pero van a haber cristianos que no, que se quedarán afuera, donde es el lloro y crujir dientes. Si bien serán salvos, pero sufrirán una gran pérdida. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No en el sentido de que él no supiera quiénes eran, sino en el sentido de que él no reconocía, no aprobaba el tipo de vida que llevaron. Como el Señor decía, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niega, y hay muchas maneras de negar al Señor, no solo con palabras, sino con hechos. Yo también le negaré. Yo también le negaré. Velad, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y no solo ha de venir, el día y la hora en que nos vayamos a encontrar con el Hijo del Hombre. Entonces la parábola muestra dos cosas. Con esa termino. Una cosa es aceite en las lámparas, que eso nos habla del nacimiento, de nuevo, de ser renacidos del Espíritu por la predicación del Evangelio. Pero otra cosa es tener aceite en las vasijas, que es tener aceite en nuestras almas. O como decíamos, nacimiento y crecimiento. O fundamento y sobreedificación. Son dos asuntos diferentes. El primero es gracia por fe. El segundo tiene que ver con nuestra responsabilidad como cristianos. Ambos tienen fruto. El nacimiento nuevo tiene un fruto en la vida de la persona. Pero también tiene un fruto la verdadera madurez o la verdadera llenura o el crecimiento. Entonces quería hacer esa aclaración hoy. El Señor me puso en el corazón hacer esa aclaración. Entonces hay personas que deben examinarse y decir, oiga, yo de verdad tal vez no he tenido la experiencia del nacimiento nuevo. Pero hay otros que deben decir, oye, yo tuve esa experiencia, Señor, pero ahora siento que la lámpara se me apaga. ¿Sí? Es diferente. Son dos asuntos diferentes. No hay que mezclarlos, pero son sumamente importantes.